Bueno, acá tenemos un ejercicio que dice, observa los siguientes polígonos, luego resolver. Si se tiene que el ángulo A es igual al ángulo B, el ángulo C es igual al ángulo D y el ángulo P es igual al ángulo S, calcular las medidas de los ángulos internos que faltan para cada polígono. Para esto, entonces vamos a utilizar la fórmula de la suma de los ángulos interiores de un polígono que dice que n-2 por 180 grados. Reemplazamos la n. En este caso vamos a trabajar primero con el primer polígono. Reemplazamos la n por el valor correspondiente al número de lados, que en este caso son 4 lados. Entonces tenemos 4 menos 2 por 180. Estamos hablando del polígono de color amarillo, que es un cuadrilátero, por lo tanto tiene 4 lados. Hacemos la operación, 4 menos 2 da 2 por 180 grados. Y 2 por 180 grados nos da un resultado de 360 grados. Eso quiere decir que si sumamos los ángulos interiores del polígono, es decir, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C más el ángulo D, esta suma nos debe dar 360 grados. Ahora vamos a reemplazar el valor correspondiente a cada ángulo. En el ángulo A, pues el ejercicio no nos da el ángulo A, pero nos dice aquí en la información que el ángulo A es igual al ángulo B. Aquí tenemos la información, ángulo A igual al ángulo B. Y tenemos que el ángulo B tiene una medida de 77 grados, lo cual quiere decir que el ángulo A tiene la misma medida. Entonces tenemos que el ángulo A es de 77 grados. El ángulo B también, como lo muestra la figura, es de 77 grados. El ángulo C lo desconocemos, entonces voy a anotar aquí el ángulo C más el ángulo D que también lo desconocemos y esto nos da 360 grados. Ahora sumamos entonces los ángulos conocidos, es decir, 77 más 77. 7 y 7, 14 va una, 7 y 7, 14 y una 15 nos daría 154. Ahora entonces quiere decir que 154 grados más el ángulo C más el ángulo D nos debe dar 360 grados. El ángulo C y el ángulo D los desconocemos, lo único que sabemos es que son iguales, porque esa información nos la da el ejercicio. Entonces, para esto vamos a tomar el valor de 360 grados y le vamos a restar 154 grados. Con esto lo que vamos a determinar es a qué equivale la suma del ángulo C con el ángulo D. Entonces tenemos 10 menos 4 da 6, aquí prestó 1 el 6, entonces sería 5 menos 5, 0. Y 3 menos 1, perdón, 3 menos 1, 2, sí, 206. Quiere decir que la suma del ángulo C más el ángulo D es igual a 206 grados. Como estos dos ángulos son iguales, entonces lo que tenemos que hacer es dividir 206 entre 2. Entonces, esto lo podemos hacer mentalmente o hacemos la división. 1 por 2, 2 a 2, 0. Bajo el 0, en 0 están 0 veces. Bajo el 6 y en 6 están 3 veces. 3 por 2, 6 a 6, 0. Esto quiere decir que el ángulo C tiene una medida de 103 grados y el ángulo D también tiene una medida de 103 grados. Con esto hemos resuelto el punto A del ejercicio correspondiente al primer polígono. 103 y 103. Entonces allá sabemos el ángulo A, el ángulo C y el ángulo D que nos pedía hallar el ejercicio. Vamos entonces ahora a hallar el ejercicio número B. Para eso voy a borrar acá
Vamos a hacer el B entonces. Hacemos el mismo procedimiento, utilizamos la fórmula para hallar la suma de los ángulos interiores del triángulo, del polígono, perdón, la cual dice que n-2 por 180 grados. N corresponde al número de lados, que si podemos ver en este ejercicio, tenemos un lado, dos lados, tres lados, cuatro lados, cinco lados, seis lados. Es decir, el polígono, perdón, corresponde a un hexágono. Entonces reemplazamos la n por 6 menos 2 por 180 grados. 6 menos 2 da 4. Multiplicamos 4 por 180 grados y eso nos da 720 grados. Lo cual quiere decir que si sumamos todos los ángulos interiores del polígono, nos debe dar 720. Entonces, vamos a hacer esa suma. Sumamos en este caso el ángulo P más el ángulo Q más el ángulo R más el ángulo S más el ángulo T más el ángulo Y, y eso nos va a dar 720 grados. Vamos entonces ahora a reemplazar los ángulos por su valor correspondiente, los que sepamos. El ángulo P lo desconocemos. El ángulo Q dice, según el ejercicio, es de 45 grados. Lo podemos ver ahí en el polígono. Para el ángulo R, aunque no lo dice, lo podemos determinar de la siguiente manera. Aquí podemos ver que hay un ángulo recto, un ángulo externo que es recto. Entonces, el ángulo completo mide 360 grados. Quiere decir que el ángulo interior correspondería a 360 menos esos 90 grados para que completara la circunferencia completa. Lo cual quiere decir que para calcular el ángulo R tendríamos que tomar 360, que es el ángulo completo, y restarle 90 grados, que es que le corresponde a la medida del ángulo externo. Entonces tenemos 0, 16 menos 6, 7. Aquí presto 1, entonces daría 270. Quiere decir que el ángulo R es de 270 grados. El ángulo S lo desconocemos. El ángulo T, como podemos ver ahí en el polígono, dice que es de 63 grados. Y el ángulo Y podemos ver que lo marca también el polígono como un ángulo recto. Quiere decir que mide 90 grados. Esa suma nos daría 720 grados. Ahora sumamos los valores que conocemos, es decir, 45 más 270 más 63 más 90. Entonces tenemos 5 y 3, 8, 7 y 4, 11 y 6, 17 y 9, 26, van 2 y 2 y 2, 4. 468. Quiere decir que si sumo 468 grados más el ángulo P más el ángulo S, eso me va a dar 720. La información del ángulo P y el ángulo S, como lo dice el ejercicio, lo único que sé es que son iguales. Entonces lo que vamos a hacer aquí es tomar los 720 y le vamos a restar 468. Tenemos 10 menos 8, 2. Aquí presto 1, entonces queda un 1, lo cual sería un 11. 11 menos 6, 5. Aquí presto 1, quedaría 6. 6 menos 4, 2. Quiere decir que la suma del ángulo P más el ángulo S me va a dar 252 grados.
Como estos dos ángulos son iguales, entonces para hallar el valor de cada uno, divido este valor entre 2. Entonces tenemos 1 por 2, 2, a 2, 0, bajo el 5, en 5 están 2, por 2, 4, a 5, 1, bajo el 2, y en 12 están 6. 6 por 2, 12, a 12, 0. Quiere decir que como los ángulos son iguales, entonces el ángulo P es igual a 126 grados y el ángulo S es igual a 126 grados. De esta manera, determinamos el valor de los ángulos desconocidos del polígono.